Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de B2B Sales Power. Y el día de hoy vamos a hablar sobre estrategia comercial con un gerente general. Él es Carlos Barrientos, tiene bastante experiencia, actualmente es director regional para la comunidad andina y México de Sechec Group, pero es harto conocido, ha sido gerente general de empresas como Petroperú o Soltrack, gerente Mega Representaciones, gerente comercial para la gran minería en Ferreiros, y creo que esta entrevista hay que sacarle el jugo, porque creo que vamos a tener bastante lecciones de alguien con tanto recorrido y experiencia como es Carlos Barrientos. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, a ti y obviamente a B2B Sales Power. Encantado de estar No, con al ustedes. contrario. Muchísimas gracias por atender la invitación. Carlos, para empezar, nos gustaría un poco entender, tú tienes un poquito el recorrido, el camino de un gerente comercial que luego tomó las riendas de la empresa como gerente general en diferentes empresas, pero siempre, digamos, mirando mercados industriales, mercados, digamos, de empresas en el sector B2B consultivo. En tu experiencia, ¿cuáles han sido aquellas lecciones que te han permitido a ti o aquellos, digamos, cosas que has generado como experiencia que te permitieron luego tomarla desde el punto de vista de gerente comercial y llevarla ya a tu cargo de CEO en estas diferentes empresas? ¿Qué fue aquello que te sirvió, digamos, como base para poder soportar el peso de gerenciar una empresa? Mira, yo creo que hay un tema bastante importante que los que venimos del mundo comercial y tomamos las riendas de la compañía, lo ponemos en práctica rápidamente, que es la sensibilidad de tener la necesidad del cliente, ¿no? Entender mucho más al cliente. Lo cual no quiere decir que otras gerencias no puedan tomar las riendas del negocio, sino que como normalmente el gerente comercial está de cara al cliente, tiene esa sensibilidad un poquito más fina, vamos a llamarlo así. Por eso que yo siempre, cuando he tomado las riendas de una compañía, he tratado que las distintas áreas tengan esa sensibilidad. ¿Y cómo lo trato de hacer? Que salgan con el gerente comercial, tanto el de finanzas, el de recursos humanos, el de operaciones, el de logística, para que entienda qué cosa hay del otro lado. Porque a veces este cisma que existe entre la parte comercial y el resto de la compañía no ayuda a justamente enfocarnos en el objetivo común. El objetivo común es la satisfacción del cliente, que va a traer más venta, va a tener mejores rentabilidades y por ende la compañía en general se va a manejar de una mejor manera, ¿no? Hoy día se habla mucho de ser customer centric, ¿no? Digamos, todo vamos centrado al cliente. Y voy a rescatar algo del mundo de startupero, que es el concepto de product market fit, ¿no? Las empresas que están creciendo a bastante velocidad, basadas en tecnología, tienen este concepto muy arraigado, el product market fit, que básicamente es cómo hacemos que nuestro producto haga fit con el mercado. O sea, en realidad, cómo descubrimos que efectivamente el mercado tiene una necesidad que es solucionada por nuestro producto, y básicamente a partir de eso comenzamos a armar y a escalar todo el modelo, todo el resto de áreas, pero si no existe esa claridad de que estamos solucionando un problema real en el mercado, no vamos a escalar, tenemos que llegar a ese punto. Y es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Es un poco descubrir cuál es la generación de valor, o sea, a partir de cómo la empresa genera valor, qué problema resuelve, y a partir de ahí comenzar a escalar. Pero lo que vemos normalmente es que en las empresas tradicionales digamos, en las empresas ya establecidas, no necesariamente existe esta misión de buscar constantemente el valor que la empresa genera, dado que los productos ya están hechos, y que normalmente lo que se busca es vender un producto ya establecido, no necesariamente porque las necesidades en el mercado han podido cambiar. Y de repente el producto que hoy día tengo y que estoy tratando de vender no necesariamente es el que soluciona el problema de hoy en ese mercado. Exactamente. ¿Cómo haces para poder reducir esa brecha? Lo que pasa es que como tú bien has dicho, hay un cambio de estrategia, ¿no? El origen de todo es la necesidad del cliente. No es el producto que yo tengo, a ver cómo lo vendo en el cliente, sino ¿Qué es lo es que entender. normalmente suele suceder cuando un Exactamente. gerente comercial toma la rienda de una empresa, Exactamente. de un área? Entonces, lo que tenemos que ir viendo es cómo genero esa sensibilidad en la parte comercial, en la empresa en general, para entender cuál es la necesidad del cliente. Una vez identificada esa necesidad, ese dolor,
eso lo que le está faltando al cliente para cerrar justamente su oferta de valor también, comienzas a generar cuál es tu oferta, qué le voy a dar al cliente entre producto y servicio, o salvo que esté solamente en producto o solamente en servicio, para poder cumplir las expectativas. Un tema interesante siempre es ir un poquito más allá. ¿Qué significa eso? Es entender a los clientes de mi cliente. Porque al final lo que uno tiene que hacer es entender el círculo completo. Porque si yo no entiendo qué cosa hace mi cliente, por lo tanto, no entiendo a los clientes de mis clientes, perdón si esto es una trabalengua, al final no entiendo cómo le genero valor, porque al final lo que yo quiero es que mi cliente sea exitoso. Entonces, si mi cliente vende más, yo voy a vender más. Entonces, es cerrar el círculo completo. Por eso que a veces hemos dejado de lado el entendimiento del cliente, la necesidad del cliente. Y sobre todo en el mundo B2B, hay que estar presente en la operación, hay que entender qué cosa pasa. Si vas a una minera, tú tienes que entender claramente en qué situación está esa minería. Si está a punto de cerrar, si está en cierre de minas, si está en todo su apogeo, cómo está el mineral que está produciendo, el cobre, el oro, la plata, el zinc, está en alza, está en baja, están en desinversión. Toda esa problemática hay que entenderla para poder, uno, conversar a nivel con la gente, porque estamos hablando de ventas técnicas, no estamos hablando de ventas transaccionales. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente dentro de la fórmula de la estrategia comercial. Cuando tú planteas una estrategia comercial, digamos, hay diferentes modelos. Es el modelo en donde, por ejemplo, armas un equipo y segmentas a tu equipo especializado en una vertical o en un producto, o, digamos, especialista por cuenta, y él se queda en una cuenta y la penetra y la expande. Hay diferentes estrategias y, digamos, que puedes conectar a diferentes equipos. En algunos tienes, por ejemplo, tu equipo de pre-sales, tus ingenieros, y los conectas con los, digamos, los comerciales y van juntos, o los pones de repente diferentes perfiles dependiendo del ciclo de relacionamiento, o de repente cuando estás haciendo más la parte de prospección y estás entendiendo cómo ayudar al cliente, entra un equipo diferente, y luego y en la parte de cierre, negociación, toda la parte que llega a cerrar el contrato, metes a otro equipo. Cuéntame un poquito, en tu experiencia, ¿qué es lo que mejor te ha resultado? ¿Qué tipo de estrategias has tomado para poder, digamos, ir a comerte el mercado? A ver, he tenido la fortuna de pasar por varios esquemas. El esquema por producto, si es que en una compañía tienes 4 líneas de producto, vas a tener 4, vamos a decir, personas de ventas que van a tocar probablemente al mismo cliente, lo cual puede generar un desgaste. He pasado por el lado de mercados. Hoy hay una persona enfocada en minería, por lo tanto vende todo el portafolio. Y he pasado por el lado del account manager o el gerente de cuenta que tiene a los clientes y le maneja todo el portafolio también. Yo me inclino más, esto va a depender mucho, por supuesto, de la complejidad de la solución, ¿no? y del tipo de cliente también. Pero yo creo que se acomoda mucho más el hecho de tener a una persona que sea el que maneja la relación con el cliente, una única persona, y que atrás tenga todo el soporte técnico, ¿correcto?, que le ayude a avanzar en el proceso de venta. Pero la cara visible, la negociación, el que está en contacto con el cliente, que sea una única persona. Entonces puede ser un gerente de cuenta, puede ser un gerente corporativo que tiene la relación con el cliente. Y claro, como no va a poder tener todo el conocimiento técnico a profundidad, atrás siempre va a haber gente que lo va a apoyar si es que en caso necesita ese apoyo. Entonces, de esa manera te puedes construir relación también a largo plazo, porque acordémonos que en el mundo B2B tienes una cadena de decisión que a veces es 4 o 5 decisores. Y es importante que cada gerente de cuenta pueda o tenga la sensibilidad también para identificar cuál es esa necesidad de cada uno de los decisores, porque el financiero va a estar muy enfocado en costos, el logístico probablemente en disponibilidad, el de operaciones va a tener otros drivers, el de mantenimiento otros que no son parecidos al de logística. Entonces, y a veces cometemos este error de tengo una presentación corporativa y hago la misma presentación a todos, y eso está mal. Esto es como presentar un currículum, el mismo currículum a todas las compañías donde uno está postulando. Hay que entender cuál es la necesidad de la posición que te están pidiendo para que resaltes justo los temas de tus competencias para esa posición. Igual,
Si estás hablando con el financiero, tendrás que enfocarte en temas de total cost of ownership, o costo por tonelada, o costo por kilómetro recorrido, o lo que fuese. Si estás con el de logística, hablarás de consignaciones en la mina o en la obra, disponibilidad de repuestos, disponibilidad de maquinaria, si ese es el caso, ¿no? O si estás hablando de mantenimiento, hablarás de lo bien entrenados que están tus técnicos y que van a poder solucionar los problemas de mantenimiento en la operación, etcétera, etcétera. Entonces y es complejo, el mundo B2B es bastante complejo, por eso que requiere de muchas habilidades de todo el equipo comercial. Lo que tú dices, digamos, si lo podemos resumir de alguna manera y que se lo lleve la gente como una, digamos, como una táctica un poco más aterrizada es, si, digamos, si una persona está penetrando en una cuenta y está a cargo de una cuenta, esa cuenta va a tener un comité decisor, diferentes roles dentro de la empresa. Y lo que sí tiene que quedar claro es que el mensaje para cada uno de los roles, llamemos de avatar, buyer, persona, como quieran, pero digamos son parte del comité decisor, tiene que ser diferente y tiene que mirar su dolor desde el punto de vista ya no como cuenta empresarial, sino como persona también. Correcto. ¿Correcto? Así es. Porque finalmente lo que está solucionando un rol dentro de una empresa en digamos, comité decisor, le corresponde a su rol e inclusive pudiera estar generándole problemas personales a él por aquellos problemas que no puede resolver, que le atañen exclusivamente a su rol, independientemente de la empresa, ¿verdad? No sé si te has topado con ese tipo de casos. No, exactamente, porque a veces, ¿qué pasa? A veces las personas que deciden tienen hasta bonificaciones que pueden ser contraproducentes a la decisión. Porque si tú tienes, por ejemplo, a un gerente de logística que lo premian por ahorro, de repente no se va a fijar en el costo a largo plazo, ¿correcto? O en el valor agregado. Entonces, ¿cómo traduces eso? Porque claro, no, en una venta industrial, el precio no es el determinante. Entonces, lo que hay que hacer es, oye, yo puedo tener, por poner un ejemplo muy sencillo, un producto X que te dura el doble de tiempo, ¿correcto? Y te vale 50% más. Claro, entonces ese producto te va a costar 100, pero de repente te están ofreciendo un producto que cuesta 50, pero te dura un año, ¿correcto? Entonces, si dura el doble y el otro cuesta la mitad, en ese ejemplo estarían casi equiparados. Pero sucede que a veces el producto que cuesta mucho más, con un buen soporte, dura más. Y al final, cuando lo traduces en unidades equivalentes, tienes mejores resultados. Pero a veces no lo ves. Entonces tú tienes que hacer la tarea. Le tienes que presentar al cliente un estudio económico de usar un producto en un horizonte de tiempo con los costos asociados, ¿no? Eso debería ser como un business case, digamos, armar el business case para tenerlo prelisto, digamos. Tal cual. Y digamos, digamos, los gerentes, los líderes comerciales experimentados, lo que hacen es arman a sus equipos. No esperan a que el equipo tenga necesariamente que crear las herramientas de cero, sino lo que entiendo que hacen, y ahí ayúdame por favor con toda la experiencia que tienes, es toman aquella información que es relevante para que retroalimenten al equipo armándolo con, por ejemplo, business case, data, información, todo aquello que les sirva para que tengan un maletín cargado de cosas que les pueda ayudar para que la conversación con cada una de las personas dentro de ese comité, digamos, decisor, sea mucho más fructífera. ¿Es correcto? Sí, totalmente. Y si es así, ¿qué es lo que les pones en el maletín? O sea, a ver, herramientas de venta o herramientas de negociación, por supuesto, son los casos de negocio, los análisis de costos, inteligencia de mercado, qué ofrece la competencia, respuestas a las potenciales objeciones que vamos a recibir durante el proceso de ventas, ya sea del logístico, del de operaciones, el de mantenimiento, qué cosa vas a decirlo, cómo vas a argumentar justamente esas objeciones que te van a salir. Porque las objeciones además se van repitiendo, ¿no? Entonces, no, está muy caro, ya, pero muy caro con respecto a qué. Oye, no, tu producto me parece que no tiene soporte. No, sí, mira, ya lo están usando en la otra constructora. Entonces, es importante conseguir referentes en el mercado. Si no los tienes localmente y si son productos internacionales, puedes tener casos de negocio internacionales también. Eso ayuda a abrir puertas y ayuda a generar confianza. Entonces, todo eso tiene que estar en un paquete, en un maletín virtual, como tú bien lo has llamado, para que el vendedor pueda inmediatamente entrar ante una objeción o bajar casos de negocio o presentaciones o testimoniales que se usan mucho justamente para poder soportar la veracidad y en todo caso la confiabilidad de tu oferta, ¿no?
Hay algunos sistemas actuales que están saliendo que lo que están tratando de hacer es afinar ese maletín con esas herramientas, tratando de ir mucho más nichado o segmentado a el segmento específico de esa empresa que se va a atacar. Voy a poner un ejemplo y a ver qué te parece para ahí pimponer unas ideas y llevarlo de repente a un tema más táctico para las empresas. Por ejemplo, estoy visitando digamos, una empresa industrial que está especializada en crear piezas para exportación a X mercado en Europa. Hay 3, 4, 5 otras empresas que ya estoy atendiendo que son más o menos parecidas. La idea es que cuando mi account manager, que es lo que tú estás, digamos, sugiriendo, y me parece genial el hecho de, por el nivel de conocimiento y por el nivel, digamos, de engagement que puede tener con todo ese comité decisor, va y vende, ya le sale en este mismo set de herramientas virtuales, y hay empresas que lo están haciendo, específicamente todo aquello que esté vinculado a esas otras empresas, de forma tal que le sea mucho más sencillo a él, que no tenga que escoger qué testimonio tomar, que no tenga que escoger cuál es el business case, que no, sino, oye, ¿sabes qué? Ya el sistema me está diciendo, ¿sabes qué? Esta de acá se parece, es un clon de esta otra, y esto es lo que tendrías que presentar. Correcto, tal cual, tal cual. Esto es una herramienta que tiene que estar disponible de tal manera que le ahorras no solamente tiempo, sino que le ahorras hasta tiempo de decisión al cliente para decidir por tu producto o por una solución parecida, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo disponible, ¿no? Esto es casi o tan importante como tener un buen CRM para manejar a los clientes, ¿no? Y el CRM, entiéndase, no solamente como el embudo de ventas. El embudo de ventas es un control de cómo van las ventas y cómo vamos pasando de proceso en proceso, sino cómo manejas al cliente en todas las aristas del negocio o de la empresa en el tema de relacionamiento, ¿no? Lo que no puede pasar es que va el vendedor a ofrecer el servicio o a tratar de cerrar una nueva venta con un cliente y resulta que por el otro lado Cobranzas le ha mandado una carta notarial de cobranza porque está moroso. Entonces, claro, no es el mejor momento para ir a ofrecer una nueva venta, ¿no? Probablemente la interacción debió ser el vendedor con cobranzas y decir, oye, ¿qué hacemos para cerrar este tema de la cobranza de manera conjunta y ayudar al cliente también? Ir con soluciones, ¿no? De hecho, antes de que el vendedor visite la empresa, el vendedor debería haber visto, oye, ¿sabes qué? A ver, quiero saber qué pendientes tiene. Oye, hay un rojo acá que dice que hay cobranza y tengo que cambiar la estrategia porque no voy a poder ir a hacer una reunión, digamos, con la estrategia que inicialmente tenía. Así es, exactamente. Pero se ve poco en el mercado este tipo de cosas. O sea, digamos, la capacidad que hoy día nos da la tecnología para poder no solamente tener, digamos, CRM los tradicionales, sino el hecho de conectar data de forma tal que tú tengas la capacidad de poder entender mucho mejor al cliente antes de hacer la visita y tener una estrategia preparada previamente a partir de toda esa información, no es muy utilizado. Según lo que veo, por lo menos en Latinoamérica es poco utilizado todavía, no sé cómo lo ves. Es que somos todavía... Sí. Es que estamos todavía, creo, en un mercado muy reactivo a la venta. Todavía no estamos en la parte, vamos a decirle, de preparación. Son pocas las empresas que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Debería ser, pues, religiosamente cuidado el tema de cómo me relaciono con el cliente antes de ir a visitarlo, ¿no? No solamente la parte de cobranzas, tengo pendientes de entrega, tengo pendientes de facturas, tengo alguna queja de garantía, y tener un resumen de las principales noticias de ese cliente durante la última semana. De repente han sido, no sé, víctimas de un fraude cibernético. Entonces, eso te da pie para justamente tener un espacio de empatía con el cliente y comenzar, oye, me enteré del tema. O sea, hay muchas cosas que te abre el conocimiento 360 del cliente. Pero, efectivamente, todavía no es una práctica común. No es una práctica común. Había una empresa de venta de fertilizantes, trabajábamos con una empresa de venta y había algo interesante en el proceso comercial, que es, tenían equipos comerciales que iban hacia el norte del país, por ejemplo, ¿no? Obviamente su cliente eran, digamos, fundos, tierras agrícolas y por extensión, más o menos tú tenías la venta, ¿no? Tantas hectáreas, tanta cantidad de material vendido. Y una de las cosas que eran religiosas eran todos los días la información del mercado para retroalimentar al equipo. Información del mercado me refiero a, por ejemplo, San Martín. Oye, ¿cómo va a estar San Martín en los próximos meses? Va a haber... había cosas tan tontas que te parecían tan tontas, pero por ejemplo, oye, el próximo mes la gente va a estar en fiesta patronal. Por lo tanto,
los decisores medio mes no van a estar en otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, hay un impacto a la hora de hacer el tema de las exportaciones, el precio de tal cosa ha subido, eso le están impactando tal tema y los costos ahorita son prioritarios en toda esta zona, o ha habido un huaico, un derrumbe, o qué sé yo, o es fecha de cosecha. Pero es información que está alrededor del cliente, puede ser alrededor de un territorio, alrededor de una industria, etcétera, pero alrededor finalmente de un cliente, que es súper rica antes de ir a la visita. Pero se explota, o sea, lo pongo a colación porque veo que se explota poco esa posibilidad de preparar mejor a la hora antes de hacer la visita. Sí, mira, lo que pasa es que hay dos cosas, ¿no? Un poco lo que tú has dicho, que efectivamente la gente no se prepara, y no se prepara no solamente con conocimiento del cliente, sino a veces ves vendedores o gerentes de cuenta que no se preparan con respecto al mercado, lo cual es también obviamente más grave. Pero lo que pasa es que, a ver, hay dos temas. En el mundo B2B, el marketing ha sido subvaluado. Y cuando hablo del marketing como área, como gerencia. Se cree, o sea, ha estado muy relacionado el tema del marketing al tema de publicidad y eventos. Oye, el marketing es para hacer publicidad y para eventos. Y en realidad esa es la parte táctica del marketing. El marketing tiene un rol estratégico dentro de la compañía y es quien tiene que ver la inteligencia de mercado, tiene que entender al cliente, tiene que definir las necesidades y al final tiene que hacer la segmentación y tiene que darle toda la información al vendedor, a la gerencia de ventas, para implementar la estrategia de manera conjunta. Y esa parte es la que todavía recién se está empezando a generar esta importancia a nivel de marketing. Ahora, cuando tú has mencionado el ejemplo de las zonas geográficas, ahí yo sí lo que aconsejo es tener a alguien de la zona que ayude a gestionar geográficamente el negocio. ¿Y por qué? Porque en nuestro país todavía somos muy regionalistas, muy de, si vale el término, muy de tener a alguien de la zona, porque somos todavía en distintas geografías muy cerrados, ¿no? Entonces, en el sur, si vamos a manejar la zona sur, deberíamos tener a alguien del sur, que obviamente se mueva muy bien en ese territorio, en el norte igual, en la selva lo mismo, para que nos ayude justamente a tener mejores resultados, ¿no? Porque finalmente la venta se avanza en confianza y una de las cosas, entiendo, para generar confianza es justamente el hecho de que te parezcas a. O sea, en la medida en que más cosas en común exista, pues la apertura de confianza también con cada una. Finalmente son personas, el comité de decisor son personas al final, ¿no? Digamos, es más probable, digamos, que haya una mejor relación, un mejor entendimiento, están hablando el mismo lenguaje, pueden hablar las mismas cosas que suceden en la región, es más sencillo. Ahora, con respecto al tema nuevamente de gente, y aquí te pido nuevamente tu experiencia, porque he visto dos posiciones en lo que te voy a comentar. Tienes el problema a veces para ciertos líderes es que teniendo un account manager, pierdes un poco el tema de que este account manager pueda hacer hunting y farmer. O sea, que pueda hacer penetración de nuevas cuentas y que tenga que mantener las cuentas actuales. Entonces, finalmente, el account manager termina siendo un farmer, termina siendo, digamos, haciendo crecer las cuentas, pero ya no te va a abrir nuevas cuentas. Pero a veces los líderes quieren que el account manager también abra cuentas. Entonces, ¿qué, en tu experiencia con todas las empresas por lo que has pasado, qué sugieres ahí? A ver, efectivamente, yo lo que aconsejo es las cuentas potenciales grandes sí deben ser manejadas a través de un account manager, probablemente desde el inicio, por más que no tengas un negocio con una cuenta grande, el nivel de relacionamiento, por ser una cuenta grande, va a necesitar de mayor seniority y mayor conocimiento, ¿no? Los hunters tienen unas capacidades totalmente distintas. Entonces, a los hunters yo los dejaría abrir cuentas nuevas, cuentas pequeñas, medianas, y cuando estas cuentas pasen a ser ya clientes y tengan cierta estabilidad, los pasas a un modelo de account manager. Y los hunters los sigues tú en esa estrategia de seguir abriendo puertas, consiguiendo cuentas. Obviamente tienes que tener mucho cuidado con la estrategia de la parte de ingresos del equipo comercial para que obviamente no pierdan el interés en seguir abriendo cuentas y del otro lado de recibir cuentas ya gestionadas para que las hagan crecer, ¿no? Para que las penetren más. Porque finalmente lo que uno quiere es con una cuenta ya más o menos constituida, si tienes un portafolio variable,
comenzar a penetrar con cada línea de negocios a estas cuentas que ya tienen una estructura para un account manager, ¿no? Entonces, digamos, lo que te entiendo es que tú sugieres finalmente dividir. Los hunters vayan, busquen nuevas cuentas, apertura de nuevas cuentas, los farmers mantengan y expandan esas cuentas y principalmente entiendo que estos farmers tienen que estar en aquellas cuentas donde el ticket obviamente es mucho mayor. Correcto. ¿Qué pasa cuando las cuentas son medianas, las cuentas son más, digamos, que no generan los tickets de una cuenta grande? ¿Qué haces ahí? ¿Tienes a digamos, una persona que ve varias cuentas, mini cuentas a la vez o el mismo hunter las atiende? ¿Qué sugieres ahí en ese espacio? Más que ticket de facturación, yo lo que aconsejo es ver la complejidad de la cuenta en el sentido de demanda de servicio. Llámese postventa o llámese complejidad de la línea de decisión, llámese complejidad del cliente mismo por los mismos actores que están, porque de eso va a depender las competencias de la persona que maneje la cuenta. No se trata, oye, si yo vendo $1 millón todos los meses, pero solamente es transaccional, sé que la cuenta es transaccional, no le puedo agregar valor, la verdad no necesitas un account manager, necesitas a alguien que lo atienda bien, le facture bien y probablemente despache a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es la complejidad de la cuenta más que otra cosa, ¿no? Demanda servicios, demanda gente técnica, la garantía, el proceso de validación pasa por 3, 4, 5 personas, entonces necesitas a alguien con otras capacidades para que te pueda armar todos los recursos de la compañía y consiga finalmente que la cuenta esté bien. Ujú. Y, digamos, tocaste otro punto que es súper importante. Voy a tratar, digamos, de picar un poquito, aprovechando tu experiencia, Carlos, que tiene que ver con el tema del alineamiento de incentivos, ¿no? De la forma en que tú, digamos, en el tema de las bonificaciones, por ejemplo, tú acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Y los hunters, digamos, premia a los más por abrir obviamente nuevas cuentas, que es su objetivo, y a los farmers, que son los que te están expandiendo, penetrando nuevas cuentas, la forma en que tienes que alinearlos es diferente, probablemente por un tema de hacer cross-selling o upselling. ¿Cómo, digamos, en tu experiencia, cuál es la mejor forma de hacer el mix de bonificación? Te voy a poner un ejemplo, igual para abrir la discusión. En el mundo, nuevamente, el mundo tecnológico, el mundo de lo que se llaman las SaaS, plataformas de software as a service, normalmente, a nivel mundial, por ejemplo, los comerciales se les trata de, digamos, tienen se habla de que el 50% tiene que ser del ingreso esperado, tiene que ser fijo, y si llegas a la meta, el otro 50% de tus ingresos tiene que ser por ingreso variable. De esa manera, digamos, tienes el 100%, 50 fijo, 50 variable, siempre y cuando llegues a tu target, ¿no? Y el target es generalmente, si no me equivoco, X cantidad de veces el revenue que tú generas. Si no me equivoco, es aproximadamente tiene que ser en principio como 5 o 6X, dependiendo obviamente del sector, etcétera. Y más o menos esa es como que la regla genérica a partir de ahí de generar la bonificación en los incentivos. No fuera eventualmente bonos por temas muy puntuales. ¿Qué sugieres tú en esta industria específica, ¿no? En B2B, para venta consultiva, que va a industrial, a comercial, ¿qué sugieres? A ver, es un dolor de cabeza para muchos líderes no, comerciales. y además es muy complejo en todo sentido, porque va a depender mucho de la situación de la compañía, va a depender mucho de la solución, la estás introduciendo al mercado recién, es una solución que ya está a nivel casi commodity, que no le has podido agregar valor, estás quemando inventario, o sea, hay una cantidad de factores que hay que comenzar a ponerlo en la fórmula. Entonces, en realidad no hay una receta para esto, pero el vendedor industrial que tiene además demanda de muchas competencias técnicas, competencias blandas, tiene que ser empático, tiene que ser resiliente, tiene que entender, hay muchas cosas que tiene que tener como ingredientes para ser bueno. Sí tiene que tener una parte fija importante dentro de su esquema de ingresos. Una vez definida la parte fija importante, que es relevante estudiarlo bien porque las compañías obviamente van a tener un costo fijo elevado, la parte variable tiene que tener un mix entre el margen que se espera del producto, obviamente tiene que estar amarrado a una cuota, ¿no? Una cuota de venta, una cuota de margen, y si es que hay distinto portafolio, vas introduciendo pesos
por vender uno u otro producto o una línea de producto. Ahora, cuando tienes nuevos clientes, puedes dar incentivo por nuevos clientes. Cuando renuevas contrato, puedes dar incentivo por nuevos contratos. Puedes premiar el mayor margen. En fin, ahí, o sea, puedes hacerlo lo más complejo posible, pero mi recomendación es hacerlo lo más simple, ¿no? Porque cuando, claro, los vendedores y la gente comercial se asusta cuando ven una polinómica para el cálculo de sus remuneraciones. Entonces, claro, al final no entienden nada y solamente reciben, ¿no? La idea es hacerlo sencillo, pero que promueva y los ayude o sea, a tener esa permanente hambre hacia el mercado, ¿no? ¿Cuál de todos los, digamos, de alguna manera has tenido alguna forma de encapsular una métrica que define el valor, o sea, que define el valor que este vendedor está generando en su actividad comercial? Me explico. Normalmente, por ejemplo, las áreas de postventa son muy relegadas, normalmente, desde el punto de vista de validar si la solución que yo le ofrezco a mi cliente final le está realmente generando valor, porque una vez que yo le vendí el contrato, puede ser que yo facture muy bien, muy rico, pero sé que el próximo año la gente postventa sabe que no me van a renovar el contrato porque el servicio no ha sido lo mejor posible. Entonces, dentro de esta polinómica que comentas, hay empresas que de alguna manera tratan de capturar el valor generado y cómo el vendedor, digamos, está alineado al valor generado del cliente, no solamente del ingreso, que es lo normal y obviamente lo que busca una empresa, porque interesa finalmente que exista, digamos, un flujo de caja que ese cliente genere de manera sostenida, recurrente, y lo que le interesa es el lifetime value del cliente. Entonces, en tu experiencia, no sé, has tenido o sea, que... Lo que tú mencionas es bastante relevante, Lucho, y a esto yo le llamo incentivos cruzados u objetivos cruzados. Y esto funciona no solamente en la parte comercial, sino que funciona en la compañía. ¿Y a qué me refiero? Vamos a hacer el ejemplo en la parte comercial primero. Si la cuota de venta es 100 para dos vendedores, entonces los dos tienen que, cada uno va a llegar a 100, es 200 la cuota, ¿correcto? Y los premio a cada uno los voy a premiar, porque si hoy tú llegas a 100 y tienes tu bonificación, tienes en base al cálculo que se ha hecho de márgenes, lo que fuese, ¿correcto? Pero vamos a suponer que no tienen un objetivo común. Entonces puede ser que un día un vendedor o un mes llegue un vendedor a 100 y el otro esté en 50. Al de 100 lo has premiado, al de 50 obviamente no, ¿correcto? Pero si tú pones un incentivo grupal y le dices, bueno señores, cada uno va a tener sus incentivos hasta el día de hoy, pero si ambos llegan a 100, va a haber un incentivo adicional para los dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero es que va a haber una presión, vamos a llamarla social, entre ellos. Porque el día que el de 100 está por cerrar el mes y ve que el otro está en 50, lo primero que le va a preguntar es, oye, ¿qué está pasando? ¿Correcto? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo a llegar al 100? Porque claro, hay un objetivo común. Eso es en la parte, centrándola solamente en la parte de ventas. Ahora yo voy más allá. Los objetivos de la compañía tienen que tener un alineamiento. Entonces, al inicio de la entrevista hablábamos de satisfacción del cliente. Yo incorporaría, por ejemplo, el tema de participación de mercado y rentabilidad. Entonces, claro, cuando a mi gerente de finanzas yo le diga, oye, acá tienes tus objetivos financieros, endeudamiento, tasa de deuda, lo que fuese, y va a haber un tercer objetivo que va a ser participación de mercado. Entonces, claro, la primera respuesta probablemente de un financiero que no tenga esta visión holística va a decir, oye, ¿yo qué tengo que ver con la participación de mercado? Y la respuesta es sí, tienes que ver mucho, porque si tú atiendes mal al cliente, ese cliente no va a volver. Entonces, atiéndelo bien en todo sentido, ¿no? Igual al de logística, igual al de legal, ¿no? El de legal puede decir, sí, tienes que atender, los contratos los tienes que tener al día, tienes que tener un buen relacionamiento con la parte legal, etc. La satisfacción del cliente también es tu responsabilidad. Entonces, ese es el foco, nuevamente, foco centralizado en el cliente, pero tiene que haber objetivos transversales entre las áreas también de back office para que haya un alineamiento, ¿no? Carlos, hay una métrica que cada vez más empresas están tomando en cuenta.
y que no es tan natural en varias industrias, que es el churn, ¿no? Es la deserción, es cuántos clientes se mantienen en el tiempo, cuántos clientes se van en realidad, ¿no? Y yo, digamos, particularmente creo que es una métrica, es una forma de evaluar cuánto valor realmente está generando la empresa hacia el mercado, porque si es que tú tienes un cliente que realmente recibe un valor, ese cliente va a mantenerse en el tiempo, independientemente del ticket, que obviamente lo óptimo debería ser que suba. Y lo óptimo sería tener una empresa con churn digamos, negativo, ¿no? O sea que al contrario, o sea, pero el churn, la deserción, es algo, la cantidad de clientes que te van dejando en el tiempo, es algo que de alguna manera tú, en tu experiencia, es importante alinear, y si es así, ¿cómo lo alineas? Desde el punto de vista Claro. empresa, digamos, con todas las áreas y con el área comercial. ¿Qué nos recomiendas ahí? A ver, yo creo que el ratio o el indicador de deserción para mí equivale a contabilizar partidas de defunción. Y las Claro. partidas de defunción para lo que sirve es básicamente para una estadística. Entonces lo que tenemos que hacer y mi recomendación es irnos un poco más atrás, ¿correcto? ¿Y qué significa irnos un poco más atrás? Es mirar al enfermo y comenzar a monitorearlo de tal manera que sepa yo si es que hay una enfermedad generándose o de promedio antes que se me muera. O sea, el paciente yo tengo que tenerlo claramente monitoreado. ¿Y cómo lo tengo monitoreado? Midiendo la satisfacción del cliente, de mi servicio, de mi producto, de forma permanente. De tal manera que cuando yo tenga estas alertas, ¿no? Oye, tengo el colesterol alto, ¿qué pasó? Ah, ya, bueno, a ver, señor, ¿qué pasó? ¿Y cómo curo, ¿no? ¿Cómo resuelvo ese problema con el cliente de forma preventiva, antes que se me Ujú, muera el paciente? ¿No? Entonces, al cliente tengo que estar monitoreándolo y saber cómo va el servicio, qué pasó en línea, si es necesario, con toda la tecnología que tenemos hoy día, ujú. para ver, oye, mira, ¿sabes qué? Llegó tarde el pedido. ¿Qué pasó con el pedido? Ah, no, acá mira, hicieron el pedido tarde, corrijamos eso, que no se vuelva a repetir. Y el cliente tiene que sentir que hay una retroalimentación. Porque, ¿qué pasa? Oye, he hecho la medición del cliente todos los meses, pero nunca le dijiste al cliente nada. O sea, recogiste que el cliente tiene un dolor, pero nunca le dijiste, señor cliente, hemos identificado que efectivamente nos hemos equivocado 3 veces este mes en sus entregas. Hemos tomado medidas correctivas, acá están las medidas que hemos tomado, ¿no? Voy a medir nuevamente y vamos a volver con usted a preguntarle si realmente corregimos o no corregimos el error. Entonces, Ujú. esas son las cosas que hay que hacer. Hay que monitorear al paciente de forma permanente para no generar actas de defunción. El hecho de poder, antes de que se te muere el paciente, detectarlo a tiempo y poder de alguna manera curarlo para que no sea una estadística más, implica también el hecho de definir claramente cuál es la estrategia comercial puntual que se va a aplicar a ese cliente en específico. Y ahí veo también otra, digamos, en el mercado veo que hay, no sé cómo te parece a ti, pero veo que hay como que una falta aún, por lo tanto una oportunidad de poder definir claramente estrategias por clientes donde la estrategia está claramente identificada. Voy a tratar de extrapolar lo que sucede en consumo masivo a lo que es, digamos, una venta consultiva B2B, digamos, más hacia minería, etcétera. Por ejemplo, en lo que es consumo masivo, tú tienes la estrategia normal de penetración, en donde tú lo que quieres es cobertura, tratas de poner la máxima cantidad de clientes, luego de eso lo que quieres es recurrencia, tratar de aumentar la cantidad de veces que te compra, o sea, aumentar la fidelización de ese cliente para que no compre otra marca, y luego de eso tratas de hacer una expansión a partir de aumentar el ticket, ¿de acuerdo? Y eventualmente en ese aumento de ticket que te compre otras marcas, a partir de una marca paraguas, lo que tú quieras. Voy a extrapolar esto a lo que es la venta, digamos, consultiva. Y lo que veo es que normalmente no, creo yo, no sé, por eso te pido tu feedback ahí, que es importante que las personas a cargo de carteras en B2B tengan clara la estrategia principal de una cuenta, que por ejemplo, la estrategia principal de una cuenta puede ser fidelizar, porque tengo problemas para que me compre de manera recurrente y tengo que ver, o sea, pero fidelizar como, oye, quiero ver el cliente y dime qué cosa es lo que tienes que hacer con ese cliente. Dame la única estrategia comercial en donde estás enfocado. Fidelizar. Lo otro, expandir. Perfecto. Ya, ok, yo sé que lo que vas a hacer es tratar de aumentar el ticket, mostrarle nuevos productos, lo que fuere, o recuperar, o qué sé yo. O sea,
pero no necesariamente, o sea, normalmente lo que se ataca es, oye, quiero que hagas X cantidad de plata en el mes, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ya, dime y ya anda al mercado. ¿Cuán importante ves el hecho de poder entender qué es lo que hay que hacer por cuenta y tenerlo súper claro para poder aplicar ahí una estrategia? Es que es súper relevante porque si es que no tienes claro cuál es la estrategia con el cliente, puedes comenzar a destinar recursos innecesariamente. Vamos a suponer que hay un cliente donde tienes problemas de fidelización, como tú lo has mencionado, porque hemos tenido una serie de problemas en la atención al cliente. Obviamente, si uno va a perder tiempo para presentar la nueva línea de productos, voy a querer incorporar nuevos productos, no solamente no te van a comprar, sino que vas a generar mayor asperezas con el cliente, porque dice, oye, ¿cómo vienes a venderme algo si tenemos un cerro de problemas contigo? Entonces, más bien, si no tienes clara esa estrategia, lo que hay que hacer, vas a complicar a la compañía. Entonces, lo que tienes que hacer más bien es, ¿qué hacemos para mejorar la relación? Y después iremos a vender la nueva línea de productos a este cliente. Por el contrario, si tienes un cliente que está súper contento contigo, que le está yendo muy bien, es el cliente perfecto como para hacer pruebas, por ejemplo, ¿no? Que muchos hacen pruebas en el mundo B2B. Oye, ¿qué te parece si hacemos una prueba con tu asiento minero, con este nuevo producto que me acaban de enviar de la fábrica? Entonces, por ejemplo, eso ayudaría un montón, ¿no? Si se tiene definida la estrategia para cada uno de los clientes, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que el líder comercial, el que está, digamos, a cargo de todo el equipo, tiene que tener claro no solamente quién tiene qué cuenta, sino cuál es la estrategia por cuenta para poder entender si es que efectivamente se está aplicando o no bien las acciones para poder lograr que esa estrategia sea exitosa. Sí, pero no solamente el líder, sino la persona que recibe la cuenta. O sea, si tú tienes un vendedor o un account manager con nivel, si a ti te dan mañana la cuenta X, lo primero que tienes que preguntar es, a ver, cuéntame la estadística de ventas de esta compañía, cuéntame los problemas de esta compañía, qué ha pasado, por qué hemos perdido esta venta, por qué, o sea, si la venta está hacia arriba, cuál es el potencial. Otra cosa es, cuál es el potencial. Muchas veces no tenemos claro, oye, hoy día le vendo 100 a este cliente, ¿le puedo vender más? No, estás al tope. Ah, ok. No, mira, estás vendiendo el 10%. Entonces, una cuenta de 1000 le estás vendiendo 100. Listo. ¿Cómo hago para venderle 100? ¿No? Uh-huh. Entonces, o 1000, perdón. Entonces, esas son cosas que alguien con ya cierta experiencia o cancha tiene que preguntar y tiene que definir para justamente implementar la estrategia adecuada. Hay dos informaciones por cliente que has mencionado que veo que no son normales, por ejemplo, en reportes que normalmente miran forecast o a la hora que mirar un pipeline, ¿no? Que es la estrategia por cliente y la oportunidad desde el punto de vista monetario en ese cliente, que básicamente de alguna manera traducido y ahora está muy fancy este término de lifetime value, pero de alguna manera es cierto. O sea, es como tú puedes, digamos, saber aproximadamente cuánta plata podría representar el potencial de ese cliente en el futuro, si es que obviamente lo atiendes bien y pasas por toda la fase del ciclo de relacionamiento y lo expandes hasta el punto en donde máximo lo puedes expandir con tu oferta de valor. Pero lo que veo es que normalmente estos dos indicadores, no más que indicadores, informaciones, no son normalmente visibles y tiene que haber alguien detrás que tenga experiencia para sentarse con el equipo y sacarles información, pero esa información igual queda en una conversación. Es lo que menciona, ¿no? Oye, a ver, ven, siéntate, Pepito, ven, siéntate y dime, a ver, ¿cuánto es lo máximo que le podemos vender? Ok, pero creería yo, no sé qué te parece, que debería ser parte del espíritu de la empresa que la gente esté, digamos, cada vez más preparada para poder de alguna manera capturar, no el forecast, capturar de alguna manera lo que en otras, digamos, de alguna otra manera en otras industrias se llama el lifetime value, o sea, se toma como se trata de capturar de alguna manera esa métrica y creería yo que eso es importante porque de alguna manera eso también te ayuda como un indicador para la priorización en los portafolios. Correcto, eso te da un norte para saber cuánto esfuerzo más le pongo a este cliente o a quién involucro. O sea, si yo soy el account manager y resulta que este cliente tiene un potencial súper importante y veo que estoy avanzando, ¿cómo hago para ir asegurando los pasos que voy dando? Incorporo a mi jefe, incorporo al gerente general, si esa es una cuenta súper importante, ¿cómo hago para comenzar a conseguir los resultados y acercar justamente esa brecha con la oportunidad que tengo? O sea, es importantísimo saber, porque si no, ¿qué esfuerzo le pongo a un cliente? Yo no sé si estoy al 100%, si estoy al 10%. O sea, ¿en dónde priorizo mis esfuerzos? ¿Y dónde priorizamos los esfuerzos de la compañía finalmente?
¿no? Puedes tener a los vendedores yendo a cuentas que están ya saturadas y resulta que no vendes más. Claro, estás yendo a cuentas saturadas. Comienza a mirar por otro lado. Pero si no tienes ese dato, pues es medio complicado. Estás yendo a ciegas, ¿no? Y ahí entonces te uno a la siguiente pregunta, ¿cuál es el papel que debe tomar un excelente líder comercial? Ya. Es más, voy a hacer una pregunta de repente un poquito más específica. ¿Qué es lo que debería hacer un líder comercial en los primeros 90 días de contratación en cualquier empresa, ¿de acuerdo? Donde realmente viene para hacer la diferencia. Y luego de eso, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿y qué papel luego juega el CEO? Empecemos con el Correcto. líder comercial, gente comercial, VP, Bien. Head of Sale, como ya lo llames. A ver, el líder comercial lo que tiene es, primero, transmitir cuál es la estrategia de la empresa primero, porque él es el líder comercial. Entonces, la estrategia de la compañía, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué participación de mercado tengo hoy día? ¿Qué cosa quiere la compañía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las expectativas en este año, en el siguiente? O sea, delimitar un camino, ¿no? Dar este horizonte de hacia dónde vamos. De ahí, claramente, ir aterrizando. Ahora vienen los objetivos de la parte comercial. Estos son los objetivos de ventas, los objetivos de rentabilidad, los objetivos de participación de mercado, y comienzas a decantar hasta ya las carteras de los clientes. Estos son los clientes más importantes, qué vamos a hacer con ellos, qué vamos a hacer con este grupo de clientes, qué vamos a hacer con los otros. Y de ahí, ya cuando ya tienes todo bastante aterrizado, cada persona que tiene la cartera de clientes tiene que comenzar a aterrizar ya a nivel de detalle cuál es el plan de acción. Con eso tienes más o menos esbozado cuál es la estrategia comercial para los siguientes 24 meses, 12 meses o lo que fuese, ¿no? Ujú. Ok, y una vez que el líder comercial aterriza la estrategia y digamos, se la comunica a todo el mundo para comenzar a implementarla, ¿cuáles crees tú que son las principales responsabilidades, acciones que tiene que tener todo líder comercial? Independiente, o sea, ya pasamos al primer punto que es, ok, definió la estrategia, la aterrizó, ok, todo el mundo se la comunicó, cada uno tiene claro hacia dónde vamos. ¿Qué El, rol, qué papel es súper... Sí. Seguimiento. Seguimiento a través de KPIs es importantísimo, porque tiene que haber una parte súper objetiva de lo que está pasando, ¿no? Entonces tienen que haber reuniones semanales, mensuales, seguimientos trimestrales, de todo lo que está pasando en la parte comercial. Entonces, con eso uno puede ir tomando decisiones por las desviaciones que existen, puede ir cambiando de estrategia si no está funcionando, pero si no hay retroalimentación, es complicado tomar decisiones. Siempre de la mano con la parte de marketing. La parte de marketing, recordemos que tiene una función estratégica, tiene que ir monitoreando las necesidades del cliente, tiene que ir monitoreando cómo va la segmentación, cómo van los nuevos clientes, en qué anda el mercado en general, la competencia. Entonces, eso va, ventas y marketing van de la mano para ir modificando la estrategia de la compañía. El seguimiento es básico, pero sobre todo el acompañamiento a los distintos jugadores en la parte comercial. Con esto obviamente se va haciendo coaching, se va haciendo mentoring, vas acompañando, vas justamente haciendo crecer a tu equipo para que el tema vaya madurando mucho más, ¿no? Y en la primera parte me preguntaste cuál es el rol del CEO. El CEO tiene un rol de engranar justamente la parte comercial dentro de la estrategia, pero sobre todo que las demás áreas o las demás gerencias entiendan cómo funciona el ecosistema empresarial. Entonces, no se trata, y voy a poner un ejemplo bastante básico, si tú mides al gerente de finanzas por cero morosidad, ¿no? Lo cual es válido, obviamente yo no quiero tener morosidad, pero si el objetivo o el bono del gerente de finanzas es cero morosidad, no doy crédito a nadie. Entonces, por lo tanto, no hay venta, poniéndonos en el extremo. Claro. Entonces, bueno, me llevo el bono, pues ya, hay cero morosidad, listo, gané el bono. Entonces, por eso digo que es importante engranar las distintas gerencias, pero sobre todo tener estos objetivos cruzados, ¿no? Entonces, claro, oye, sí, cero morosidad, pero eso va a ser, no sé, pues el 20% de tu bono. El otro 20% es participación de mercado, el otro 20% va a ser rentabilidad y el otro 20% va a ser satisfacción del cliente. Entonces, ok, cambia la historia, ¿no? Entonces, esa es la parte que tiene la complejidad del CEO de la compañía para poder engranar todas las partes, ¿no? ¿Cómo te ha resultado en la práctica, en todas las empresas que has dirigido, el hecho de tener esto que llamas objetivos cruzados?
el hecho que alinee porque lo que estás diciendo finalmente es tu estrategia de elevación de incentivos y cómo haces que, digamos, los KPIs que a ti realmente te interesan funcionen de forma tal que sea una orquesta, de manera conjunta, todos lleguen a esos mismos objetivos, sino que cada uno sea dueño solamente uno de parte de la película. ¿Cómo Es te que ha no es, resultado eso en la práctica? Es que no es sencillo, porque tal cual, es que tú acabas de dar el ejemplo perfecto, la orquesta. En la orquesta no es que el día uno lo sientas y todo funciona a la perfección y armonioso la música que están tocando, ¿no? Al principio vas a escuchar pues cualquier cosa y con la práctica y el ejercicio finalmente vas a sacar una pieza pues bastante pulcra. Entonces es complejo porque además al principio hay resistencia, las típicas respuestas son yo no tengo nada que ver con la participación de mercado. O si tú le pones un objetivo al comercial de 0 cuentas por morosas, te va a decir, pues si yo no cobro, ¿no? Sí, pero claro, pues no me traigas empresas que sabes que no están tan bien para que los evalúen. O sea, en realidad, por todos lados va a haber resistencia, pero al final la gente termina entendiendo cuando el CEO finalmente cumple con el mayor objetivo que tiene, que es engranar todas las piezas de la compañía hacia un objetivo común. Y el objetivo común tiene que ver con el propósito de la compañía, que tiene que ser un propósito, obviamente, que tiene impacto social, ¿correcto? Y el impacto social te genera impacto económico en la compañía, en los accionistas y en los distintos stakeholders, clientes, proveedores, etcétera, ¿correcto? Entonces, la gente, acordémonos que la estrategia de la compañía hoy ha cambiado mucho con respecto a, antes era utilidades, resultados, etcétera, etcétera. Los resultados y las utilidades son una consecuencia de, no es el fin, sino es una consecuencia de. Entonces, si las compañías tienen un propósito social, que tienen impacto social, todas las empresas tienen impacto social, y engranas bien la estrategia dentro de todas las partes de la compañía, por lo tanto, enfoque en cliente, enfoque en las personas de la compañía. Sin personas no hay empresa, ¿correcto? Y eso lo puedes armonizar bastante bien, los resultados se van a dar. La estrategia antes era resultados a todo costa, no importa lo que pase. En el camino había muchos problemas, ¿no? Interesante. Yo creo que no sé, vamos a tener que ponerle un nombre al programa, pero la pieza más importante, creo yo, que toda la gente que nos está mirando, yo personalmente me llevo y rescato de esa entrevista, es algo que has dicho y que claro, le doy vueltas y vueltas y lo mastico en mi cabeza y es bien profundo lo que estás diciendo y bien difícil, que tiene que ver con el tema de los objetivos cruzados, porque normalmente tú solemos, y es normal, poner indicadores puntuales sobre aquellas acciones que realiza un área en específico, y ese indicador persigue el cumplimiento de esa opción, de ese objetivo puntual. Pero claro, el hecho de ser un maestro de orquesta es bien complejo, es bien complejo. Porque cómo alineas los incentivos de todos a la vez de forma tal que todo el mundo apunte al mismo objetivo final de la empresa, Correcto. partiendo del propósito. Y es bien complejo en realidad. Pero me parece súper interesante porque, claro, si lo pones a masticar y ahí hay bastante que hacer. Sí, no, totalmente. Bastante que hacer ahí. Sí, esto necesita de un proceso de maduración, esto no es tan sencillo, ¿no? Y es un proceso de maduración en general porque es un tema cultural también. Y tú sabes que los temas culturales en cualquier compañía, pues no es que, ya, mañana cambio la cultura de la compañía y mañana es un nuevo día, no funciona así. Somos personas, cada persona es un mundo mucho más complejo que el otro. Entonces el tema cultural demora año, 2 años, 3 años, depende del tamaño de la compañía. Pero claro, mejor empezamos a trabajar desde hoy para que ese año, 2 años llegue más rápido, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada o compleja de un CEO o de una persona que está a cargo de una organización. Entonces, es un trabajo interesante, súper retador, pero obviamente va a depender también del equipo que te rodea, ¿no? El equipo que sea maduro, el equipo que esté súper alineado con el propósito, con el objetivo de la compañía y que entienda que no somos islas, sino que somos parte de un sistema empresarial, de un sistema que hace las cosas de forma conjunta y que tiene un propósito final, ¿no? Probablemente ese sea uno de los principales problemas que normalmente hay en las empresas, ¿no? Y que cada uno
Digamos, son como silos estancos, son como feudos en donde, por ejemplo, la información no fluye de un lugar a otro, que era lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Si yo necesito como área comercial tener la información, por ejemplo, de los problemas que hay en otras áreas, porque necesito saber qué es lo que le voy a decir a mi cliente cuando yo me siente en la reunión con él en la tarde. Y eso, digamos, es la forma habitual en que las gerencias están hechas. De hecho, cuando hay comités, tú tienes una gerencia que dice no, pero Ampay me salvo porque la culpa es de la otra gerencia y la otra gerencia dice no. Y claro, es complicado porque es lo que normalmente se ve en el mundo empresarial. Es Sí, no, no, difícil, o es sea, muy complejo, es muy complejo. Yo recuerdo que cuando hay un problema con un cliente y tratamos de encontrar, ¿y dónde está el problema para ver cómo lo solucionamos? ¿No? Y claro, al toque todo el mundo comienza a decir, no, bueno, yo cumplí, yo generé mi factura, no, yo entregué a tiempo, no, entonces todo el mundo, ampay me salvo. Entonces, lo que yo les digo siempre es, a ver, no interesa lo que hayamos hecho. No importa si hemos trabajado 24/7, no interesa si todos cumplimos. El resultado fue que el cliente no está satisfecho. Por lo tanto, no valió de nada nuestro esfuerzo, desafortunadamente. ujú, Entonces, y acá es un tema en conjunto. Desafortunadamente tenemos un cliente insatisfecho. Y no valió de nada todo este esfuerzo que desplegamos las áreas. ¿Y por qué? Porque lo hicimos de manera independiente. ujú. Básicamente. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema? Trabajemos de una forma tal que todos nos preocupemos por el cliente independientemente de dónde estamos, para que la percepción y el resultado final sea un cliente satisfecho. Y eso va a redundar en los resultados, va a redundar en el propósito, va a redundar en absolutamente todo lo que estamos diseñando como estrategia de la compañía. Porque finalmente el propósito de la empresa es atender un problema, solucionar una necesidad en el mercado y ese cliente es Correcto. el que va a decir si realmente le estamos haciendo o no, le estamos solucionando la vida o no. Carlos, Correcto. ya estamos en los últimos minutos. Me encantaría, Carlos, que nuevamente viene un gerente comercial, B2B, tú has pasado por empresas, diferentes empresas, digamos, que apuntan a estos mercados industrial, minero, comercial. ¿Qué es digamos, qué moralejas te llevas de todo tu pase por diferentes empresas y que le pudieras, digamos, condensar en 3, 4 minutos a un nuevo gerente comercial B2B que está entrando recién su primer día de trabajo? Carlos, por favor, mira, estoy empezando aquí, dame las fijas. Yo creo, o sea, lo primero hay que entender la estrategia de la compañía. Ese es el punto de partida, ¿no? ¿Y qué cosa quiere la compañía? ¿Hacia dónde va la compañía? Una vez que tengamos ese entendimiento claro, ahora quiero entender el mercado. Primero la compañía, ahora entiendo el mercado. ¿En qué mercado me estoy moviendo? ¿Quién es la competencia? ¿Con quién me voy a enfrentar? ¿Cuál es mi oferta de valor? ¿Qué cosa voy a ofrecer distinto que la competencia? ¿No? Entonces, nuevamente, empresa, estrategia, mercado, oferta de valor. Ahora, mis clientes. ¿A quiénes quiero llegar? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo llego a ellos? Nuevamente, mi oferta de valor va a ser reconocida o no. Tengo que cambiar esa oferta de valor en base a las necesidades que he identificado, ¿correcto? Y por último, y no menos importante, ¿quién es mi equipo? ¿Y qué capacidades tienen? ¿Cómo los llevo a un siguiente nivel para conseguir lo que quiero en el segmento de mercado con mis clientes de acuerdo a la estrategia de la compañía y de acuerdo a las necesidades del mercado? Muchas gracias por el resumen, creo que ya está dicho todo. Ahí va a ser, cojan este extracto a la gente que nos está mirando y veanlo varias veces a todas aquellos que recién están empezando en un puesto de liderazgo comercial. Carlos, de verdad, muchísimas gracias y un gusto porque de verdad digamos, tienes tanta experiencia pasando por todas estas áreas, manejando empresas de los volúmenes que has venido manejando, y creo que tu experiencia es súper, súper rica. Me llevo varias, como nosotros le decimos, nuggets, pepita de oro acá, súper, súper interesantes. Y nada, esperemos que en un próximo programa te podamos tener también, que la hayas pasado bien en esta hora con nosotros. No, por supuesto que sí, Lucho. Gracias por la invitación nuevamente y encantado cuando ustedes gusten. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Ha sido Carlos Barrientos y creo que para toda la gente que nos está mirando, miren este video varias veces porque hay varias pepitas de valor. Vamos a estar sacando en los programas nuggets de esta entrevista con cosas muy, muy puntuales que Carlos nos ha enseñado el día de hoy. Y para todos los líderes comerciales, ya saben, este es su programa B2B Sales Power. Lo vemos en el próximo programa. Cuídense. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez. Chao, chao.